Y cuando yo escucho las historias de otros pastores, cuando hablan acerca de estas cosas, yo lo único que hago es humillarme delante de Dios y decir, Dios, gracias porque en la iglesia del Rey ninguno perdió su trabajo, porque ninguno estuvo mal. Y aunque se haya contagiado, sobrevivió. Y gloria al Señor por eso. Eso es la bendición de Dios. Y yo quiero tomar ese año de pandemia o ese tiempo de pandemia como referencia, como testimonio de que por todos los años que hemos estado confiando y sembrando en Dios, en este tiempo de primicias, se refleja la fidelidad de Dios y su amor para cada uno de nosotros. Y eso debe motivarnos aún más a cumplir con lo que Él nos manda en su palabra. Muy bien, hoy quiero más o menos contar la historia de por qué es que tenemos que dar o por qué es que damos primicias. Así que no sé dónde poner esto porque quiero moverme un poco más. Así que obviamente los niños no van a pasar así y se van a quedar aquí, pero espero cautivar su atención también. Muy bien, todo comienza desde el momento en el que Abraham, o que en el momento que Dios escoge a Abraham para hacer una nación de él. Oye, todos sabemos que todo comienza aún antes, desde la creación, pero todo comienza el día en que Dios dice, yo quiero hacer una nación que me pertenezca, una nación en la que yo pueda derramar mi bendición, una nación que yo pueda usar para cumplir mis propósitos aquí en la tierra. Y entonces escoge a Abraham, o en ese momento a Abraham. Él luego le cambia el nombre, pero la cosa es que Dios se aparece a Abraham y le dice, voy a hacerte padre de las naciones. Y entonces Abraham entra en conflicto porque ya estaba viejo y su esposa también. Y entonces Abraham le dice a su esposa, Dios me prometió un hijo. Y Sara dice, que era la esposa de él, dice, jaja, dice, pero vean los años que yo tengo, ya yo no puedo tener hijos. Y bueno, la cosa es que pasan los años después de que Dios le da la promesa a Abraham y adivinen qué sucedió. Sara queda embarazada con de niño Abraham, ¿verdad? Pero tenía que hacerlo porque entonces tenía que cumplirse la promesa. ¿Cómo se iba a cumplir entonces? Aunque Sara luego le robó la vuelta a Dios y bueno, pero esa es otra historia. La cosa es que después de estos años Sara queda embarazada y tiene a su primer hijo, Isaac. Y entonces Isaac es ese hijo prometido que Dios le dio a Abraham y tanto lo amó. Ya todos o algunos conocemos la historia que Dios le dijo, sacrifícalo y allá fue Abraham a sacrificarlo y después Dios proveyó para que no lo matara. Y bueno, la cosa es que Isaac creció y tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Y entonces Jacob llegó un momento en que se encuentra con Dios, con el ángel de Jehová, que es Jesús, y pelean, ¿verdad? Y le quiebra ¿cómo se llama? La cadera, ¿verdad? Y entonces Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Es importante este dato por lo que luego voy a decir. Ahora, Jacob tiene 12 hijos, y entre los 12 hijos hay uno que se llama José. Y este hijo José es el favorito de Jacob. Y él, ¿verdad? Vive nada más para su hijo José. La cosa es que los otros 11 hermanos se ponen celosos de José y dicen, ¿cómo es que mi papá no nos ama tanto como él? Un día, ¿verdad? Yo me imagino el enamoramiento que tenía este papá por su hijo y entonces le manda a hacer una túnica, una jacket, ¿verdad? Eh, y entonces se la regala y le da esta túnica, ¿verdad? Y va José con la túnica, con la jacket, y dicen, vea qué buena leva me hizo mi papá. Y entonces los hermanos aún más celosos todavía porque ellos nunca han recibido una leva del papá. Y entonces la cosa es que José empieza a tener sueños y más mal empieza a caer, porque tiene un sueño donde las espigas, 11 espigas, bueno, sí, se postran delante de una sola. Y entonces
él entiende y Dios le dice que esa única espiga es él, José, y que los otros 11 espigas son sus hermanos. Y José, ¿verdad? En su inocencia, con la buena leva que tenía, ¿verdad? Va y le cuenta a los hermanos el sueño que tiene. Y estos hermanos más todavía le caen pesado, ¿verdad? Como una patada en el estómago a sus hermanos, ¿verdad? Y dicen los hermanos, algo tenemos que hacer, tenemos que terminar esta situación. Y bueno, la cosa es que entonces los hermanos deciden matar a José. Pero Rubén, que es el hermano mayor, tenía un poco más de sensatez y dijo, no, no, ¿cómo lo vamos a matar? Jamás. Mejor lo vendemos. Y entonces lo tiran en un hueco para que no se escape, ¿verdad? Creo que era más decente que amarrarlo, pero bueno, lo tiraron en un hueco. Y entonces cuando viene una caravana, en ese tiempo vendían personas, y entonces llega ahí el polaco, ¿verdad? A vender, pero este polaco no solamente, sino que también, no solamente vende, sino que también compra. Y entonces llega el polaco, ¿verdad? Y les vende cosas a los hermanos de José, pero los hermanos de José dicen, tenemos un mejor trato para usted, ¿qué tal si le vendemos a nuestro hermano? La cosa es que lo sacan, ¿verdad? Del hueco y lo venden a José. Recordemos que José tenía sueños. La cosa es que con el polaco se va hasta Egipto. Y entonces en Egipto lo compran y lo hacen esclavo de un señor que se llama Potifar. Y este señor Potifar simplemente lo empezó a querer porque José era muy bueno en todo lo que él hacía. Después de un tiempo, la esposa de Potifar se le insinúa a José. Es así que condenilla mujer, ¿verdad? Se le insinúa. Y ¿verdad? ¿Qué clase de mujer tenía Potifar? Pero bueno, eso no vamos a juzgar ahorita qué clase de mujer era. La cosa es que entonces José entiende que esto no es algo bueno y él sale corriendo. La mujer estaba obsesionada con José y entonces como José no le dio bola, fue y acusó a José con su esposo y le dijo, hey esposo, José se me insinuó, quiso tocarme y otras cosas. Entonces me acordé que estaban los niños aquí. La cosa es que entonces Potifar se enoja mucho, ¿verdad? Y entonces manda a José a la cárcel. Y ahí está José en la cárcel, ¿verdad? Sufriendo. La cosa es que él se encuentra con otros 2 hombres en la cárcel que pertenecían a la corte del rey. Y ellos tienen unos sueños y José se los interpreta. Y entonces eran 2 hombres. Uno tuvo un sueño que en tanto tiempo él iba a salir de la cárcel y iba a prosperar. Y el sueño que él tuvo era que iba a salir de la cárcel, pero para matarlo. Y entonces, bueno, sucedió tal como José interpretó los sueños. Después de unos años, bueno, cuando se fueron aquellos, ¿verdad? José le dijo, hey, acuérdense de mí, háblenle al rey de mí. Y bueno, ellos se fueron, pasaron muchos años y se había quedado en el olvido José. Llegó un día en que el rey uy, ¿cómo se me olvidó? El faraón, gracias. El faraón tuvo un sueño y sus magos no lograron interpretar el sueño. Y bueno, uno de los hombres que estaba en la cárcel era el copero del rey. Y la cosa es que se acuerda de José y le dice al faraón, hey, yo conocí en la cárcel un hombre que interpreta sueños. Tal vez él pueda hacerlo. Y entonces mandan a llamar a José, el rey le cuenta el sueño y José interpreta el sueño y Faraón queda satisfecho con la interpretación y dice, ok, esto es, más o menos la interpretación era que iba a venir una hambruna a Egipto, a la tierra donde estaban, y tenían tanto tiempo para recoger comida, y eso fue lo que hicieron. Entonces el faraón puso a José como encargado, como segundo encargado después de Faraón. Era un hombre muy importante, José, en Egipto, y entonces empezó a organizar todo para recoger comida y para tener en abundancia en el tiempo que iba a haber hambruna. Y después de esto, entonces, obviamente en la tierra iba a haber hambruna en la zona esa, ¿verdad? Y entonces
La cosa es que los hermanos de José, donde ellos vivían, había hambruna también. Y parecía que todo el mundo iba a pedir comida a Egipto porque era donde había. Llegan los hermanos de José a Egipto y José se los encuentra y entonces pasan unas cosas ahí que no vamos a entrar en detalle, pero al final de cuentas José le dice a sus hermanos, quédense a vivir aquí conmigo en Egipto. Y entonces, claro que sí, vamos a quedarnos con José, lo perdonar, él perdonó a sus hermanos, ellos les pidieron perdón y ahora todos están viviendo felices para siempre. Después de un tiempo, los hermanos de José, que recuerden que eran 11, después hubo un treceavo, y que era Benjamín, y entonces entre ellos empezaron a multiplicarse y empezaron a lo que conocemos las 12 tribus de Israel. Y eran estos 12 hermanos de Jacob, o 12 hijos, perdón, los 11 hermanos de José. Entonces la cosa es que pasan muchos años y estos israelitas, les llamaban israelitas porque al papá le habían puesto Israel, ¿se acuerdan? Entonces los israelitas empiezan a crecer y a multiplicarse y a multiplicarse después de muchos años. Después de muchos años el faraón que estaba en ese momento empezó a tener miedo, dijo, esta gente se está haciendo más que nosotros, vamos a impedir esto porque de repente se les mete el agua y nos atacan y nos conquistan. Entonces, antes de que se les metiera el agua, se le metió al faraón y los hizo esclavos de Egipto, de ellos, del faraón. Entonces ya sabemos todo lo que sucede, ¿verdad? Ellos son esclavos por todos estos años, hasta el momento en el que llega Moisés. Entonces llega Moisés y es el que viene a libertar a los egipcios, perdón, a los israelitas. Es que leí aquí Egipto. Entonces llega Moisés y va donde el faraón, ¿verdad? Y le dice, faraón, necesito que dejes a mi pueblo libre. Y entonces dice faraón, jamás, yo no los voy a dejar irse, jamás, no puedo. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con las plagas. Al final de cuentas, Dios manda una plaga que mata a todos los primogénitos de Egipto, y entre ellos estaba el hijo del faraón, y entonces se muere el hijo del faraón, y el faraón ya hasta la coronilla dijo, sí, que se largue esta gente porque quién sabe qué más va a pasar aquí. La cosa es que todos arrollan la mica, ¿verdad? Y empiezan a irse, empiezan a salir de Egipto. Egipto estaba tan cansado de ellos que simplemente tomen todo lo que tenemos, y les dieron oro y les dieron todo lo que tenían. La cosa es que ellos se van, y ahora recuerden que el plan de Dios era un pueblo para Él, una nación para Él. Ahora por fin los israelitas eran libres, pero no tenían dónde ir, no tenían dónde estar. Ellos vagan por el desierto porque eran un poco necios, pero vagan por el desierto, pero ya este era el pueblo de Dios. Dios dijo, ahora sí, ya son libres, el faraón los dejó, tengo a Moisés que los lidera muy bien. Y entonces Dios les dijo, quiero que vayan a la tierra donde estaba Abraham. Todos aquellos años atrás, después de todos esos años van a regresar a casa una vez más. Pero ya esa tierra donde estaba, donde tenían que ir, ya había estado habitada o estaba habitada por otras naciones. Porque habían pasado muchos años, no fue que Abraham se fue y le puso el candado, ¿verdad? Y se fue. No había candado ni portones, y entonces ya había gente viviendo ahí. El asunto es que ya este era el pueblo de Dios, conformado por los israelitas, y entonces Dios dice, después de del tiempo que estaban en el desierto, ellos estaban agradecidos con Dios. Ellos, porque los libertó, aunque ya habían pasado años y todo, pero se seguía contando la historia de lo que había sucedido. Ellos estaban agradecidos con Dios, seguían siendo un poco necios, pero estaban agradecidos con Dios. Ahora, como este es el pueblo de Dios, Dios entonces les manda instrucciones. Dios les manda los 10 mandamientos y otro montón de instrucciones más que tienen que seguir.
Y una de las instrucciones que Dios le manda a su pueblo es darle ofrenda a Él. Ahora, como yo estaba orando hace un rato, Dios nos da estas instrucciones porque es el medio que Él usa para poder bendecirnos a nosotros. Las instrucciones podemos decir que tienen condiciones. Es la forma, la regla, la ley que Él utiliza para poder bendecirnos. Él no nos bendice simplemente porque sí. Tenemos que cumplir ciertas cosas para que Él pueda soltar su bendición sobre nosotros. Porque Dios es un buen Padre, es un Dios amoroso. Ahora, todos nosotros que somos padres, no le vamos a dar a nuestros hijos todo lo que pidan. Yo sé que algunos padres lo hacen y otro día podemos tener un seminario de padres, pero generalmente uno como padres, yo no puedo darle todo lo que pide. Porque ¿qué pasa cuando uno le da a nuestros hijos todo lo que piden? Se hacen unos insolentes malcriados. Y Dios no nos quiere hacer insolentes malcriados. Entonces hay un juego, hay toda una dinámica entre Dios y nosotros para que Él pueda entonces sí darnos lo que Él ha preparado para nosotros. No lo que nosotros queremos que nos dé, lo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, una de esas instrucciones era darle a Dios, y parte de eso eran la fiesta de las primicias, y es más o menos lo que estamos celebrando nosotros. Y vamos a leer en la palabra de Dios su instrucción en Levítico 23, 10 y 11. Dice así: diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará el día después del día de descanso, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor para que les sea aceptado. Aquí entonces vemos la instrucción de Dios donde nos dice que tenemos que traer nuestras primicias. Al principio en la Biblia, en Génesis, tenemos la historia de cuando Caín y Abel vienen y le presentan a Dios sus primicias. Por un lado unas ovejas y por otro lado un fruto, ¿verdad? Fruto de la tierra. Y ellos vienen y le entregan a Dios. Y hay muchas otras historias donde se entregan los primeros frutos de lo que tenemos. Ahora, en aquel entonces todos eran sembradores, entonces tenían que traer el fruto de la tierra, ¿verdad? Sí, pero aquí nadie es sembrador, no, ninguno de nosotros tenemos, ni siquiera hidroponía tenemos. La mayoría de nosotros, ¿verdad? Eduardo de allá arriba tiene unas cuantas cosas sembradas, pero ni siquiera el frijol en algodón. Entonces, como no somos eso, como no somos sembradores, en aquel entonces sí, pero nosotros no. Entonces, nuestra primicia, lo primero que tenemos o lo que recibimos cuando trabajamos es dinero, y con ese dinero compramos comida. Entonces, esas son nuestras primicias. Entonces, es el principio del año que decidimos hacer esto porque estamos o queremos presentarle a Dios lo primero del año. Yo sé que no es el año, no es el principio del año judío y todas estas cosas, pero es el principio de año de nosotros. Y aquí vivimos en este tiempo con el calendario gregoriano y todas estas cosas, pero vamos a honrar a Dios, sea cual sea el tiempo, porque es lo que Él requiere de nosotros. Entonces, lo hacemos al principio de año porque yo creo que bien que mal queremos que Dios nos bendiga. Amén.
bien que mal queremos que Él nos prospere este año y que nos guarde, nos guarde de todas aquellas malas noticias que se están, todos malos pronósticos que hay acerca de las finanzas y la comida y todas estas cosas. Bueno, ya lo hemos experimentado en la pandemia y este año no va a ser la excepción. Vamos a recibir la bendición de Dios. Él va a guardar nuestras finanzas porque hoy estamos haciendo pacto con Él, y en esto lo que estamos diciendo es que nuestras finanzas están sujetas a la economía del cielo y no a la economía de esta tierra. Chávez puede decir cosas, el Banco Mundial puede decir cosas, pero Dios hoy está prometiendo a cada uno de nosotros que va a guardar nuestras finanzas, nuestro trabajo, y siempre vamos a tener para pagar lo que tenemos que pagar, para comprar la comida que tenemos que comer, y también para poder bendecir a otros, porque esa es la economía del reino de Dios. Entonces, hay otro versículo que quiero leerles. Está en Éxodo 34, 22 y 26, perdón. Dice: celebrarás la fiesta de las semanas, o la de los primeros frutos de la cosecha de trigo. Después, al final de año, celebrarás la fiesta de la cosecha. Versículo 23 dice: 3 veces al año todos los hombres se presentarán ante el Señor, Dios de Israel. Cuando vayas a tu tierra, voy a echar a tus enemigos y voy a ampliar tus fronteras. Y escuche bien esto, hermanos. Dice: nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas esas 3 veces al año donde está el Señor. Yo creo que podemos de alguna forma pensar como ellos en este tiempo. Cuando salimos de nuestra tierra, ¿qué tal si alguien se nos mete, un precarista? ¿Verdad? Y de alguna forma nosotros podemos pensar, porque ¿cuántos a veces cuando salimos de la casa pensamos: Dios, guarda mi casa, que nadie se meta? ¿Verdad? Es el sentimiento, ¿verdad? Y Dios, guarda ángeles alrededor de mi casa, ¿verdad? Y hacemos todas las oraciones posibles. Lo mismo pensaban ellos. Ellos decían: si yo voy a entregar mi ofrenda a Dios, porque tenían que ir al templo, tenían miedo de que alguien se les metiera a la tierra. Pero Dios les promete, dice: nadie intentará adueñarse de tu tierra mientras vas estas 3 veces al año donde está el Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo podemos a implementarlo para nuestro tiempo hoy? Yo quiero decirles, hermanos, que tal vez usted pueda decir, y esto lo podemos aplicar para el diezmo y la ofrenda y para las primicias. Tal vez usted dice: si yo doy las primicias, o si doy mi diezmo, me voy a quedar sin nada. Me va a hacer falta esa plata. Si yo doy ofrenda, me va a hacer falta. Dios, tú sabes, apenas gano 275,000 colones, y si yo doy 27,500, me van a hacer falta 27,500. Pero Dios dice que nada, mientras vas donde está el Señor tu Dios, mientras estás siendo obediente al Señor, mientras estás confiando en el Señor, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No te van a hacer falta ese 10%. No te va a hacer falta esa ofrenda que estás dando. No te va a hacer falta eso que hoy has dispuesto en tu corazón entregarle al Señor esta mañana. No va a hacer falta. Y yo creo que este pasaje, hermanos, debe romper el pensamiento de que si doy, me quedo sin nada. Porque el Señor promete: tranquilo, porque mientras estás donde está el Señor tu Dios, mientras eres obediente a la palabra del Señor, yo estoy guardando tus bienes, yo estoy guardando lo que tú tienes, yo estoy guardando tus finanzas, yo estoy guardando tu comida. Esta es la promesa del Señor. Y hermanos, esto no es una hablada nada más para convencerlos de que den. No. Esta es la palabra de Dios. Y como hemos dicho siempre, si tomáramos el tiempo para que todos diéramos testimonio de lo que de que de verdad Dios ha prometido, o ha cumplido lo que Él ha prometido, estaríamos aquí toda la semana hablando. Así que una vez más, esto no es nada más qué bonita motivación del pastor, nunca lo había escuchado hablar así. Bueno, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esto es lo que Él promete. Hermanos, yo lo creo. Yo doy, yo traje comida, yo traje dinero, y porque yo creo
porque lo he visto, porque lo he experimentado, porque hay momentos en los que no alcanza para pagar mi salario, pero aún así yo puedo ir y comprar comida, aún así yo puedo pagar los recibos de mi casa, porque el Señor ha prometido que Él va a suplir cuando yo soy obediente a su palabra. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a hacer. Bueno, para terminar, además de agradecidos, en este tiempo los israelitas, pero nosotros también, además de agradecidos con Dios, damos porque confiamos en Él y que Él va a guardar nuestros frutos, que son el dinero y la comida y cualquier otra cosa que usted trajo. Hay hermanos que a veces traen ropa y traen zapatos y otras cosas, y bueno, gloria a Dios por eso. Su ropa no se va a acabar, su calzado no se va a gastar, porque usted hoy está también entregando al Señor. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos en familia. Si usted está en familia, si usted está hoy solo, ¿verdad? Y hoy no vino mi familia, no se preocupe, usted entonces está ahí con el Señor también. Y vamos a ponernos en familia, y cada uno, si está en familia, entonces el jefe de la casa va a hacer la oración. Si usted está solo, usted haga la oración, no importa. Pero yo voy a poner una oración ahora en la pantalla, y yo no lo voy a hacer, sino que cada uno de nosotros vamos a hacer la oración, porque es una oración de que hoy, Señor, estamos entregando nuestra ofrenda a ti. Muy bien, entonces vamos a poner la oración en la pantalla, y cada persona, ¿verdad? Si usted está en familia, entonces el jefe de hogar lo va a hacer. Si usted está solo, usted lo va a hacer. Vamos a esperar que se quite eso y vamos a hacer la oración. Entonces usted ahí en su familia, tome su tiempo y ¿verdad? Usted puede reunirse con su familia y hacen la oración. Usted ahí junto puede hacerlo en voz alta, no importa, y no importa que se escuche un escándalo, pero es la oración que vamos a hacer para el Señor esta mañana. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de los hermanos y las familias que están aquí en el nombre de Jesús. Tú eres fiel. Cada uno de nosotros somos testigos de tu fidelidad. No nos has dejado ni un solo día. Hoy yo los bendigo con prosperidad en su espíritu, en su alma y en lo físico. Que no se nos olvide lo bueno que tú has sido. Que cuando tengamos, recordemos que es porque te hemos dado a ti. Y cuando veamos que hay poco, podamos ser agradecidos por tu fidelidad. Oro para que tú nos des conforme a tus riquezas. Aleluya. Oro para que este año tú protejas el trabajo de cada uno de los miembros de la Iglesia del Rey. Sigue, Señor, bendiciendo a esas empresas, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que tengan proyectos de negocios en este año, que tú abras las puertas y suplas para iniciar su negocio. Oro, Señor, por los que ya tienen un negocio, para que tengan muchos clientes y sean diligentes en lo que tú has puesto en sus manos, y multiplica lo que tú has puesto en sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por aquellos que han estado pidiendo por un aumento de salario. Tú conoces, Señor, nuestro corazón y nuestras necesidades, y a tu tiempo tú vas a hacerlo en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que lo que mis hermanos están sembrando hoy también se vea reflejado en su salud física, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos de las enfermedades y padecimientos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos ser sanos para hacer tu trabajo aquí en la tierra. Bendigo a las familias de la Iglesia del Rey. Oro, Señor, para que seamos matrimonios fuertes, apasionados por ti, que podamos incluirte en todas las áreas de nuestro matrimonio. Oro, Señor, por los padres. Danos sabiduría para seguir instruyendo a nuestros hijos en tus caminos. Danos la sabiduría para acercarnos a ellos y no alejarlos. Oro, Señor, para que los hijos amen y honren a sus padres en el nombre de Jesús, y que sean obedientes a ti y a sus padres y a todas sus autoridades. Tu bendición, Señor, sea con los solteros. Dales conforme a tus propósitos, y que tengan un corazón dispuesto y pegado a ti.
Oro, Padre, para que esta siembra también se vea reflejada en nuevas almas para ti, Señor. Que la iglesia del Rey se convierta en la casa del refugio para aquellos en dolor y que no tienen esperanza. Gracias, Padre, porque no nos dejas, no nos sueltas, sino que más bien quieres estar cerca nuestro. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a que nosotros también queramos estar cerca de ti. Te amamos, Señor, y una vez más damos gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén.